Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Yo sé que a esta hora ya estamos cansados y todo eso, pero la idea es que al final de esta charla, ojalá estemos un poquito más revitalizados. Espero y aspiro que así sea. Sé que hay muchos repitentes, esos son los malos. Entonces, muy bienvenidos de verdad quienes vienen por primera vez y no, de verdad que a quienes nos acompañaron en la charla pasada, las gracias nuevamente, por supuesto a Luchi, a Eduardo, a Nati, que se metieron en este esfuerzo simplemente por el ánimo de querer compartir estas cositas que tenemos para regalarles a ustedes, porque yo soy un convencido de que el conocimiento no nos pertenece y que el deber principal es compartirlo. Hablábamos la vez pasada y hacíamos como una especie de introducción en realidad a este tema, porque cuando hablamos de que esta música interior está siempre presente en nosotros, estamos siendo conscientes de que no podemos aislar el desarrollo del ser humano con la música. De hecho, si ustedes leen por allá el capítulo 1, versículo 1 de Juan, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No vayan a creer que yo soy el más rezandero, pero es que eso tiene una historia. Alguna vez me tocó dictar un seminario en Chile, en Arica. Era el primer seminario que yo dictaba internacional, y les estoy hablando de más o menos cuando hice la primera comunión, ayer tarde, pero yo dije, aquí nadie me va a corchar, y tenía un poquito esa cosa del orgullo médico y esa cosa que yo tenía que presentar, una cosa extraordinaria, ¿no? Y cuando comencé, yo me había preparado por lo menos 3 meses, eran 200 médicos ahí filados, yo tenía que hablar 2 días seguidos, de 8 de la mañana a 8 de la noche, 2 días. Yo decía, esto tiene que salir maravilloso. Salí yo al escenario y yo miré eso y, permiso, y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? A mí me agarró una especie como de pánico escénico, que yo decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo tenía que ir por el control a mi moral. No entiendo por qué, les juro que a estas alturas no sé de dónde apareció, pero yo metí mi mano al morral a sacar esta cosita y me encontré con un librito y me doy cuenta que era un librito del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Y cuando veo ese Nuevo Testamento, yo digo, ¿esto qué está haciendo aquí? Ni idea, pues no se me hubiera ocurrido jamás cargar un librito del Nuevo Testamento. Les juro que a estas alturas no sé de dónde salió. Yo dije, bueno, aquí algo me quieren decir, y abrí al azar. Y abrí en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, que decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, como quien dice, no sea pendejo, que usted no es el que va a hablar, soy yo, ¿sí? El de arriba. Y en verdad, después de que terminé ese seminario, yo creo que me gradué con muchas cosas por cuestiones muy especiales que ocurrieron. Uno, porque fluí, que en verdad, en ese momento, yo confundí mi nacionalidad con la argentina. Yo dije, debí haber nacido en Buenos Aires, ¿no? No, salió bastante bien. Pero lo más especial es que hasta ese momento yo era un tipo absolutamente alérgico a los abrazos. A mí los abrazos me habían enseñado más o menos en mi formación que los abrazos eran como medio maricaditas ahí, ¿no? Entonces yo dije, no, esto no es para mí. Sin embargo, cuando terminó la charla, yo vi que todos ellos se filaron así como una fila india, y empezaron a rodearme en un abrazo de caracol. Yo quedé en el centro de 200 personas, casi que aprisionado por ese abrazo, y no, les juro, no pude aguantarme las ganas de soltar unas lágrimas, y desde ahí supe lo importante que era un abrazo, no solo con Z, sino con S, porque de verdad recibí ese calor humano. Y les hago esa introducción porque tal vez a partir de eso empecé yo a entender que había una música que resonaba entre nosotros, entre ustedes y yo, y con toda seguridad esto que estamos haciendo aquí nos lleva a que vibremos en un patrón frecuencial determinado que hace que nos conectemos de alguna manera. Y por eso esa palabra, persona, miren de dónde viene, per, a través de, son, música, a través de la música. Es la manera más adecuada como nos comunicamos. Pero fíjense lo más importante de esto, cuando se empezó a formar el embrión en el cuerpo de esa mujer gestante, resulta que a los 21 días apenas de gestación se empieza a desarrollar un primordio de corazón. O sea, el corazoncito empieza a latir.
tum, 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 tum. Pero 2 días después empieza a desarrollarse el pabellón auricular, como diciendo, necesitamos algo o alguien que escuche ese instrumento de percusión que es el corazón. Es decir, como si ese ritmo, y ahí ya les estoy dando una de las características esenciales de la música, tuviera que conectarse con ese oído para empezar a llenarnos de vida. Por eso no es extraño que al final de los días, cuando ya nos estamos acercando al ocaso de nuestras vidas, empezamos a perder un poquito de agudeza auditiva. Y entonces la gente se empieza a poner un poquito más sorda, y empezamos a disminuir, como les digo, esa capacidad de escuchar muchos tonos, pero de esa manera también el corazón empieza a hacer alteraciones, bien sea porque el ritmo cardíaco se empieza a alterar, bien sea porque hay arritmias, bien sea simplemente porque se llegó la hora de entrar en el equilibrio perfecto de los mexicanos, la rayita esa de las telenovelas, ¿sí? Y entonces esto es entender perfectamente ese corazón de otra manera, y vamos a entender que todo nuestro cuerpo es música, pero que muy especialmente este instrumento de percusión nos está recordando muchas cosas. Miren todas esas cifras que les traigo aquí que son realmente asombrosas. El corazón bombea 5 a 7 litros por minuto de sangre. Eso implica 400 litros en una hora, 100.000 veces latiendo en un día, algo así como 40 millones de veces al año, 3.000 millones de veces en una vida promedio, tipo 70 años aproximadamente, y esto a través de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Si estiráramos todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, arterias y venas, en una línea recta, esto sería aproximadamente 96.000 kilómetros. Y ese es el recorrido que ese corazón tiene que hacer cuando bombea la sangre para pasar por cada uno de los tejidos y sitios más recónditos de nuestro cuerpo. Esto es demasiado importante, pero lo más importante es que esto siempre está llevando un ritmo. Cuando ese corazón está bombeando con ese ritmo, cuando ese corazón está impulsando esto, entonces le está recordando a todas las células que tienen que llevar un ritmo a su vez. Y cada celulita tiene una membrana celular, que es, no sé si aquí hay algún médico o alguien de la salud, pero es una membrana bilipídica que lo que está es intercambiando continuamente sodio y potasio. Continuamente está intercambiando sodio y potasio. Ese intercambio se da también específicamente en un ritmo determinado. Cuando ese ritmo se pierde, entonces entramos en una disritmia, así también se le llama en música, pero en una disritmia que también compromete el sistema nervioso autónomo. Seguramente muchos de ustedes, porque es una de las enfermedades más en boga que hay en este momento, han escuchado hablar de las famosas disautonomías. Resulta que el sistema nervioso autónomo, el que tenemos anclado en ese sistema nervioso central, tiene 2 ramas específicas. Un sistema nervioso simpático y otro parasimpático. Sistema nervioso autónomo significa ese que se encarga de las funciones en las que no nos tenemos que concentrar, por ejemplo el latido cardíaco. Ustedes se imaginan uno teniéndole que decir al corazón cada segundo, oiga, lata, ¿cómo les iba diciendo lata? ¿Sí? Pero además a los pulmones respire, entonces como les decía, lata, respire, y a los riñones filtre, lata, respire, filtre, lata, respire, eso sería una cosa muy complicada, ¿cierto? Entonces para eso existe ese sistema nervioso autónomo, que como les decía tiene 2 ramas, una que se llama el sistema nervioso simpático, yo no sé quién lo puso así, porque de simpático poco tiene, ese es el que nos acelera, nos pone tensos, nos da taquicardia, nos da sudoración, todas esas cosas, y el parasimpático, ¿aquí hay algún costeño? Entonces sí puedo decir que es como el costeño que todos llevamos dentro. Ese es el parasimpático, el que nos frena un poquitico y nos quita el acelere, ¿sí? Eso está ocurriendo a nivel del corazón. Pero miren lo que ocurre también. En ese momento, cuando se empieza a desarrollar ese oído externo, ese oído medio y ese oído interno, ya nos está conectando con un tiempo futuro, con un tiempo presente y con un tiempo pasado. Eso significa que ahí empezamos a encontrar nosotros algo que en sintergética, eso es lo que yo hago, medicina sintergética, llamamos
un déficit de la energía de reserva o un déficit de la energía ancestral o un déficit de la energía reticular. Les traigo todos estos términos no con el ánimo de que se los aprendan, pero sí como que entendamos que hay una reserva por allá que siempre nos está manteniendo y que tiene que ver mucho con la energía del riñón y de la suprarrenal. Resulta que cuando hay malformaciones en el riñón, frecuentemente se ven expresadas en el pabellón auricular, porque el pabellón auricular y la suprarrenal siempre están conectados embriológicamente. Entonces miren lo importante que es esto. Si hay una alteración de esa energía de reserva, una de las manifestaciones es a través del oído. Nos empezamos a marear, se nos mueve el piso, si algo nos movió el piso en el camino. Hombre, me echaron del trabajo cuando yo no lo esperaba, claro, eso me mueve el piso. Se me murió un familiar, pues claro que eso me mueve el piso. Perdí un examen que era súper importante, eso me mueve el piso, eso agota la energía ancestral, pero además el estrés que manejamos en el día a día hace que perdamos el ritmo adecuado y va haciendo entonces que la suprarrenal entre en un ritmo mayor. Es decir, que es como si ustedes subieran de Medellín al Alto de las Palmas en su carro en primera. Puede que lleguen, pero mínimamente ese carrito va a estar recalentado, ¿no? Eso es exactamente lo que ocurre con la energía de reserva. Y me detengo un poco ahí porque casi el 60% de esta humanidad tiene un agotamiento importante de la energía de reserva. Ya vi médicos allí que se quedaron callados. Bueno, esa energía de reserva, entonces, ¿qué pasa? Imaginemos esto, hay una situación estresante de cualquier tipo, entonces se acelera ese mecanismo del estrés. Ustedes saben, la suprarrenal, esa glandulita que está encima del riñón, secreta hormonas del estrés, adrenalina, ACTH, cortisol, y digamos que hay un estrés, un estrés normal, me pitó un carro, me asusté y brinqué, claro, perfecto. Pero si es un estrés crónico, ya el precio es otro y entonces me empieza a pasar la factura de cobro. Pero eso hace también que el corazón se acelere y no es lo mismo que yo baile un bolero a ritmo de bolero que un bolero a ritmo de salsa. Por supuesto se empieza a alterar todo lo demás. Eso empieza a ocurrir en nuestro interior. ¿Qué pasa? Miren, cosas tan elementales como un miserable tapón de cera en los oídos puede llegar inclusive a producir un síndrome de pánico. ¿Quién creyera? Pero para que entiendan eso, la vez pasada hicimos un ejercicio parecido, tápense un oído, el pabellón auricular, tápenselo aquí donde está el trago, esta zona de acá, y sigan la conversación que yo les estoy haciendo. Y fíjense que la sensación que se tiene es una sensación de que algo falta. Yo me siento aquí como que ya no es el sonido en estéreo, ya no me hablan desde la emisora del cielo, sino que me hablan de esa manera y altera todo el funcionamiento. Pues quién creyera, pero insisto, un miserable tapón de cera puede generar un síndrome de pánico. ¿Por qué? Porque por eso nos dieron 2 hemisferios cerebrales y 2 oídos, también para que habláramos o escucháramos mejor el doble de lo que hablamos, pero esos 2 hemisferios cerebrales se están comunicando y necesitan de este y esto, y eso hace una cosa que se llama el barrido hipotalámico. Hay una glandulita que se llama el hipotálamo que normalmente está haciendo este tipo de movimiento todo el tiempo, como manera de limpiabrisas, ¿sí? Cuando esto se altera y se queda pegado en un solo lado, es como si este no se nutriera continuamente y por supuesto la manifestación va a ser la de pérdida del control. ¿Cuál es la primera expresión de un paciente que tiene un síndrome de pánico? Eso, siento que perdí el control. Es más, mucha gente piensa, ¿será que me están haciendo brujerías? ¿Será que es que yo creo que esa vieja me hizo un maleficio? Claro. Seguro que la Ananías estaba por allá haciendo quién sabe qué y Ave María, ¿cierto? Y por supuesto, eso va a alterar el funcionamiento, como les digo, normal de nuestro cuerpo. Así que aumentar la energía de reserva resulta fundamental porque nos la estamos gastando continuamente y no estamos reponiendo lo suficiente. Generalmente todos nos quejamos de que llevamos una vida muy acelerada, a lo mejor que no tuvimos las suficientes horas de sueño y al día siguiente tenemos que empatar y por fin va a llegar el fin de semana y nunca falla la ley de Murphy. A las 7 de la mañana sonó el teléfono, aló, no, qué pena, no era para usted. Ya.
Yo sé que nunca les ha pasado, pero bueno. Entonces, de ahí se deriva que nosotros tenemos tipos de lenguajes para comunicarnos. Hay un lenguaje visual que desde el punto de vista energético es lo último que nosotros desarrollamos desde el punto de vista evolutivo. Entonces, la visión embriológicamente, o mejor, evolutivamente fue lo último que desarrollamos. Y tiene que ver mucho con la comunicación entre el lóbulo frontal, futuro, y el lóbulo occipital, pasado. O sea que la visión nos está permitiendo hacer este tipo de movimientos y por eso muchas veces cuando estamos mirando al futuro también retomamos cosas de lo que vivimos allá atrás, precisamente para que nos sirvan de herramienta o de faro para iluminarnos. Pero también ocurre esto, el lenguaje sensorial o kinestésico. Hay gente que necesita el achuchón, ¿sí o no? Definitivamente, y entonces la sobadita no es lo mismo que... Es más, uno lo nota muchas veces con los pacientes. Hay pacientes que se despiden y si uno no les da el abrazo, se sintieron o mal atendidos o simplemente cuando uno los abraza, ay, yo con este abrazo tengo, doctor, es que yo no necesito nada más, ¿cierto? Y uno entiende eso y yo me retrocedo por allá a cuando yo hice el rural, hace ya como 2 años, es que fui mal estudiante. Entonces, recuerdo muy bien que en esas comunicaciones yo hice mi rural en apartado. Cuando hice ese rural en apartado, allá había una comunidad a la que la gente allá medio despectivamente le dice chilapo, que es el monteriano y bueno, yo no sé finalmente por qué les dicen así, pero lo cierto es que el lenguaje es un poquito a la carrera y distinto. Ajá, médico, le traigo mi guagüita porque tiene el chibolito inflamado. Ah. Mi guagüita, ¿por qué tiene el chibolito inflamado? Yo, un médico. Sí, más o menos eso, ¿sí? Ajá, médico, yo vengo porque tengo la llovizna hace mucho tiempo. La llovizna en la menstruación, ¿no? Pero va uno aprendiendo ese lenguaje, ¿sí? Esa es la llovizna y el chibolito es un nodulito. Ajá, venga, le traigo a mi niño porque se le paró el animalito. El animalito. Uno se imagina, pues... No, un animalito, cuando de pronto, sí, mire doctor, le bajan los pantalones y el animalito parado, ¿no? Sí. Eso en medicina se llama un priapismo, y yo recuerdo muy bien que a este niño eso es una urgencia médica, porque si permanece mucho tiempo en esas condiciones se puede necrosar, porque los cuerpos cavernosos se llenan, o sea, y allá en ese tiempo no había los recursos suficientes, había que pensar en mandarlo a Medellín, pero mandarlo a Medellín significaba en esa época 14 horas de viaje yendo muy bien, ¿sí? Eso significaba, o hacemos alguna cosa aquí, o este niño ya no le va a parar el animalito, ¿sí? Se pierde el animalito. Pues resulta que lo único que hizo esa mamá, después de ver la impotencia de todos nosotros los médicos intentando hacer algo, fue, mi amor, cálmate, tranquilo, y empieza a sobarlo, mira, vas a estar bien, vas a estar mi vida, no sé qué, tal cosa, y por ahí 5 minutos después este niño se empieza a dormir, y ella empezaba a cantarle como esas canciones de Nana, ¿no? Sí. Sí, y el niño se va quedando dormido, pero se va quedando dormido al pecho de la mamá. Y esto tiene un significado muy importante. Cuando el bebé nace, ya lo veíamos la vez pasada, tiene un reflejo que se llama el reflejo de succión, y por eso cuando ella lo acaricia con el pezón, en el borde de los labios, el niño mueve la boca y empieza a succionar, y ya decíamos que a veces ese reflejo persiste hasta la etapa adulta, pero bueno, lo cierto es que cuando eso pasaba, él no solamente está alimentándose de la leche materna, sino que generalmente está al pecho de la mamá y está escuchando una melodía que escuchaba en el vientre, cuando su corazón latía aproximadamente al doble de los latidos de la mamá. Es que es muy bonito porque es simplemente una octava superior en música, no es otra cosa. Es una octava superior. Entonces en el vientre le escuchaba esa octava superior, el soplo, no sé si algunos han visto la ecografía cuando el bebé está en el vientre, entonces eso hace algo así como... Es como un soplito, y mientras tanto el corazón de la mamá sigue latiendo, pero más o menos a la mitad de la velocidad. Lo cierto es que ese latido
le da a él toda la confianza necesaria, y cuando empieza a quedarse dormido aquí no es otra cosa que evocar. Ahora vamos a ver la importancia de lo que es la música evocando cosas, evocar situaciones pasadas, y él se empieza a sentir seguro, al punto de que se queda dormido y finalmente logra solucionar su problema. Entonces, para que entendamos la importancia que tiene esa parte del lenguaje sensorial. Pero viene este otro lenguaje, que es el que nos va a ocupar en esta charla de hoy, que es el lenguaje auditivo, en el que sin duda estamos nosotros teniendo una cantidad de posibilidades enormes. Alguna vez, hace como 15 o 20 años, dictando una charla así parecida, yo le hablaba a la gente que estaba asistiendo de las maravillas de los órganos de los sentidos, ¿no? Entonces miren cómo los ojos tienen algo así como 10.000 conos y bastones que le permiten determinar las tonalidades en los colores, pero las cilias de los oídos, unas 2.500 cilias, le permiten captar muchísimos tonos y estar oscilando en ese movimiento de los tonos y frecuencias auditivas. Yo eché todo ese carretazo y me contaba uno de los asistentes que al día siguiente él tuvo que coger un taxi. Resulta que el taxista estaba muy acelerado. Le dije, es que qué berraquera estos taxis. Tranquilo, señor, usted no sabía que en los ojos hay tantas terminales y usted puede ver muchas cosas distintas. Mire la vida distinto, escúchelo distinto, no sé qué. Eso se quedó como en la anécdota. Pero tal vez 2 meses después, yo me monto en un taxi, esta vez el acelerado era yo. Hombre, necesito estar allá en 5 minutos, por favor, váyase por donde pueda. Y el taxista me dice, tranquilo, señor, usted no sabe que los ojos tienen... Ah, sí. Eso es resonancia mórfica, eso es vibrar en la misma frecuencia. Pero en ese lenguaje auditivo se nos están quedando muchísimas cosas, porque siempre estamos recordando que somos música. Y por eso el drama de quien va perdiendo el oído. Se pone irritable, claro, si uno empieza a perder el control se pone irritable. Cuando alguien está perdiendo el oído, la agudeza auditiva, no dice, por favor, ¿me podrías repetir la frase anterior que dijiste? Sino que, ¿qué? Además lo dice en ese tonito, y el tonito también es parte de la música. Bueno, yo sé que algunos se ríen y entonces dicen, ¿será que me está pasando eso? Bueno, en fin. Más allá de todo esto, todos sabemos lo que es el ADN, el código genético con el que nos pinchábamos mucho los seres humanos porque pensábamos que iba a ser una cosa absolutamente extraordinaria. Se invirtieron millones y millones de dólares para descifrar el código genético humano, y eso apenas ocurrió hace cuánto, Margarita, hace 15 años, tal vez 20 años, y resulta que nos dimos cuenta, pensábamos que nosotros teníamos algo así como 100.000 genes, y resulta que nos encontramos con que apenas tenemos como 25.000. Qué decepción después de tanta inversión, porque nos dimos cuenta de que un miserable grano de arroz tiene como 24.000. O sea que no nos diferenciamos mucho de un miserable grano de arroz, ¿sí? Está inscrito, pero la expresión de ese ADN, o sea, la combinación entre los aminoácidos que componen ese ADN, los ácidos nucleicos que componen ese ADN, no es al azar. Depende en gran medida de lo que le esté dictando el corazón. Ojo a esto, porque significa que si su música está siendo coherente, traduzcámoslo, si hay pensamientos de amor, de entrega, de compasión, de mindfulness, de atención plena, es muy factible que lo que esté transmitiendo ese corazón sea perfectamente en una frecuencia adecuada que haga que ese ADN se exprese de otra manera distinta. Eso implica entonces que si estamos fabricando pensamientos amorosos o compasivos, estamos generando una expresión genética completamente diferente. Y entonces uno dice, ¿y por qué alguien que tiene los mismos genes que su hermanito resulta que expresó esta enfermedad y el otro no? ¿Y por qué este resultó mal geniadito y este no? ¿Y por qué este resultó crítico y este no? ¿Y por qué este resultó egoísta, envidioso, altanero y este completamente amoroso y compasivo? Esa es la expresión de los genes. Hace unos 25 años, un biólogo molecular acá en Medellín nos hablaba, cuando no se soñaba con eso, se decía siempre que la genética era el 90% de los problemas que teníamos y que apenas el 10% el entorno. Hoy sabemos que es al revés la cifra, pero en aquella época él decía, esto se puede cambiar simple y llanamente cuando el corazón
hace ejercicio, fíjense, cuando el corazón está haciendo ejercicio, ¿se acuerdan que hicimos la vez pasada el ejercicio de los soldados? Bueno, los que estuvieron la vez pasada. Cuando estamos haciendo esto, estamos bombeando mucha más, yo lo hago en cámara lenta para que lo alcancen a captar, ¿sí? Estamos haciendo este tipo de movimientos, pero al mismo tiempo, si cuando ya empezamos a sudar, le enviamos una música desde los pensamientos del corazón, eso suena como absurdo, pensamientos del corazón, eso no era aquí. Resulta que el corazón tiene hasta 50.000 neuronas, 50.000 neuronas. Pero ese corazón está pensando y emitiendo frecuencias distintas, y si en el momento en que ya empezamos a sudar con el ejercicio, empezamos a enviar mensajes positivos y afirmativos, que no solo pensemos, sino que sintamos, se puede cambiar por completo la expresión del ADN. Es decir, que eso que nosotros tenemos en remojo, hombre, mi abuela tuvo cáncer de seno, mi hermana tuvo cáncer de seno, mi mamá tuvo cáncer de seno y mi hermana también. Luego yo también voy a tener cáncer de seno. ¿De qué depende? De cómo permitamos cómo se exprese ese ADN. Y muchas veces llegó al final de su vida, a los 90 años, y jamás expresó el ADN. De nosotros depende, de la música en nuestro interior depende en gran parte esa expresión. Miren nada menos lo que veía en estos días. Hay un paciente con Alzheimer muy severo, sumamente severo, está catalogado como una de las personas que más rápidamente olvida la información que recibe en el mundo. Está sentado con la esposa le dice, esa es nuestra casa. ¿Qué es eso? Nuestra casa. 2 segundos después le dice, ¿y qué es eso? No sé. Bueno, tú te llamas Ricardo. Yo me llamo Ricardo. ¿Cómo te llamas tú? No sé. ¿Sí? Pero este hombre en sus años mozos fue pianista. Y cuando él se sienta al piano, después de 10 años o 20 de no tocar, empieza a ver una melodía escrita ahí, empieza a interpretarla, e inmediatamente hace hilación con eso y además empieza a cantar toda la melodía que no cantaba hacía muchísimos años y recuerda perfectamente la letra de la canción. Eso vuelve y nos reafirma, somos música. El segundo caso es el de un paciente con Parkinson. Cuando alguien tiene una enfermedad de Parkinson, generalmente hay un desgaste extremo de la energía de reserva. El Parkinson, para quienes no saben, es ese temblor casi que insoportable que muchas veces lleva a que haya limitaciones severísimas. Este hombre es un paciente que tuvo problemas, mejor dicho, les cuento la historia. Él fue un jubilado de Ecopetrol, que a sus 47 años se jubiló por esas cosas de acuerdos con la empresa y no sé qué. Lo cierto es que, perfecto, creo que algo les conté de eso la vez pasada, uno le daba la mano y le tocaba separarse los dedos, pero este hombre cuando llegó al consultorio, que estaba yo ya en un segundo piso, este hombre era así, después de 2 meses después de haberse jubilado. Pero este hombre era súper aficionado al tango, y alguna vez se me ocurre a mí decirle a la señora, oye, ¿por qué no retoman las clases de tango, doctor? Pero pues, ¿cómo la vamos a retomar? Es que mire cómo está, intentemos, ¿qué importa? Si no, pues hacemos el intento. Empiezan a ir a las clases de tango y en la primera clase de tango este hombre empieza a escuchar tan, 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 ta, 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 tan, ta, y sigue todo el ritmo completo sin detenerse y hace todas las piruetas del tango y saca la... Y la señora lo veía, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Y obviamente no le daba crédito a eso porque, pero ¿qué hacemos si eso estaba...? ¿Qué estaba inscrito en ese cerebelo? Y el cerebelo es parte de la energía ancestral, el cerebelo es el que controla los movimientos finos. Estaba inscrito a eso, un desgaste total, pero cuando lo nutre con la música y el ritmo, empieza a comportarse de una manera completamente distinta. Entonces, miren la importancia de eso. La palabra recordar viene de esto, de recordare, volver al corazón. Y volver al corazón no es otra cosa que conectar el oído con el corazón y encontrarse con esto, ¿sí? Si esto no es música, entonces, ¿qué es música? Ante una sonrisa de un niño, ¿quién puede quedarse ahí tranquilito? Pero miren, cuando esto ocurre ya empieza otro tipo de comunicación. Aquí hay comunicación de cualquier tipo, a cualquiera le provoca cargar al niñito,
¿O no? Bueno, yo creo que a casi todos. Pero además con esta sonrisa casi que nos conquista y nos invita a... ¡Qué belleza! Y esto empieza a evocar en nosotros todo esto. Memoria, capacidad de ejecución, ojo, el desarrollo de los vínculos, porque esta expresión y esa música, esa sonrisa, empieza a hacer que desarrollemos o que secretemos más una cosa que se llama la oxitocina. Y la oxitocina es la molécula que nos facilita esto, entrar en vínculos, crear redes, crear sostenimiento para nuestra vida y por supuesto ahí encontramos una posibilidad de expresarse maravillosa porque empezamos a resonar, a vibrar en el mismo patrón frecuencial. ¿Se acuerdan de la física del bachillerato? ¿Alguien más se acuerda? Hay una ley que se acuerdan, se llamaba la ley de la resonancia mórfica, ¿sí? Esa ley de la resonancia mórfica fue descrita por un médico que se llamaba Christian Huygens, un holandés en 1640 y pico, y este hombre decía, dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia. Entonces nos ponían el ejemplo de dos relojes de péndulo oscilando distinto, y de pronto el menor empezaba a seguir al mayor, y se sincronizaban perfectamente. Está el ejemplo de las mujeres que viven en una misma habitación durante mucho tiempo y empiezan a coincidir con sus ciclos menstruales. O están pensando en alguien y, aló, no te puedo creer, estaba pensando, te atraje, ¿cierto? Telepatía. No es otra cosa que el mismo patrón frecuencial en que entramos en resonancia. Teilhard de Chardin hablaba de que hay una cosa que se llama la noosfera, que es la esfera de la conciencia, donde nos estamos comunicando y entrando en resonancia. ¿Qué pasa con las resonancias? Seguramente muchos de ustedes conocen las famosas experiencias de Masaru Emoto. Emoto fue alguien que le dio, seguramente está muy desocupado, por someter... Sí, tiene que ser, pues, sí o no, tiene que estar muy desocupado. El tipo cogió agua, la congeló, la cristalizó y empezó a, bueno, pero previamente las tenía en botellitas pequeñitas y digamos que a una botellita le empezaba a decir, te amo, te quiero, eres maravilloso. Yo no me imagino uno diciéndole a una botella, eres maravillosa, tienes curvas perfectas, en fin, pero lo cierto es que él tenía la intención clara de que el agua recibiera ese mensaje. Resulta que el agua es un portador de la información sumamente importante. El agua es una información portada o porta información muy importante. Yo no sé si les dije, pero el agua porta información muy importante. Les hago tanto énfasis en esto porque somos 75% agua. Y esa agua de nuestro cuerpo está recibiendo una información que nosotros estamos programando desde aquí, desde aquí. De eso depende mucho. Entonces él somete esto al microscopio y cuando son palabras amorosas se forman cristales así de organizados, súper armónicos, pero cuando son palabras, digamos que hirientes, desobligantes, lo que sea, esto se vuelve un absoluto caos, un absoluto caos. Y fíjense que todos los cristales de Emoto tienen esta forma hexagonal. Si uniéramos aquí los bordes, se formaría un hexágono, 6 lados, excepto, miren lo que es tan importante, excepto cuando toma líquido del cordón umbilical. Y cuando toma líquido del cordón umbilical no se forman 6 lados, sino 7 lados, como las 7 notas musicales, como los 7 colores del arco iris, como la ley del 7 en la medicina tradicional china, y entonces vamos a entender la importancia que tiene ese cordón umbilical y por qué cuando yo les decía, está escuchando ese latido cardíaco a través del cordón umbilical, lo que está es literalmente nutriéndose de otras cosas. Y miren esto para que nos demos cuenta de la importancia que esto tiene. Yo les voy a poner esta cosita aquí. Quienes no entiendan chino, ahorita les traduzco, pero tratemos de escuchar mucho silencio porque no tenemos aquí micrófono para amplificar, pero la estamos sometiendo a un sonido. Estos son arenillas de cuarzo. No sé si alcanzan a escuchar algo, ¿no? Bien. Luego empiezan a cambiar este sonido por sonidos un poquitico más
esa cosita que él está arrastrando allá emite un sonido en esto que es una placa metálica, ¿sí? Y esto es el polvillo de cuarzo. Luego entonces le empiezan a echar un poquito más de arenilla, cambian el resonador para que dé otro tono distinto, ¿sí? Observen lo que va a ocurrir enseguida. Aquí ya le cambiaron el tono, fíjense. Y fíjense, ahí no se alcanza a apreciar muy bien, pero miren las partículas cómo están vibrando continuamente con el sonido, ¿sí? Cuando estamos emitiendo la voz, esa voz también está generando un movimiento de partículas en todos los trillones y trillones de moléculas de silicia que tenemos en cada uno de nuestros glóbulos rojos. Entonces observen aquí cómo sigue cambiando cuando se ponen sonidos más agudos. ¿Ven ustedes ahí la vibración? Bueno. Miren todas las formas que se van haciendo allí. Pero miren entonces, los voy a dejar con esa imagen para que nos demos cuenta que esto es absolutamente práctico. ¿Alguien sabe qué es esto? Eso, un metrónomo. Un metrónomo es un afinador de instrumentos. ¿Alguien quiere hacer de voluntario aquí? ¿Más voluntarios? Listo. Perfecto. Este metrónomo tiene la posibilidad de ir registrando, no sé si ven la bolita roja aquí que se desplaza, y aquí se prende una verde en la mitad, ¿sí? Y esto tiene la posibilidad de ir rescatando la nota que cada uno vino a emitir. Así como tenemos una huella digital, tenemos una huella sónica. Vamos a poner a Eduardo a hablar de corrido, yo voy a buscar cuál es la nota que se enciende aquí y vamos a buscar cuál sería su nota de resonancia. Vamos a pedirle eso. Vas a hablar, por ejemplo, estoy muy contento con esta charla, es que es fantástica, es maravillosa, es increíble, es fenomenal. Bueno, cualquier cosa así espontánea que resulte, ¿no? Así espontánea, estoy feliz aquí con todos ustedes, esto es una maravilla, estamos súper contentos. Miren, ya aquí él me muestra una nota que es la nota Do en la tercera escala. Yo la voy a localizar y observen lo que ocurre. Habla. Hola, aquí estamos súper felices, muy contentos en compañía de todos. Observan cómo se mimetiza esa frecuencia con la frecuencia. Si yo fuera a hablar como Eduardo, tendría que decir algo así. Estamos muy felices, estamos muy contentos de estar acá con ustedes, y se mimetiza un poquitico la voz, ¿sí? Entonces, ojo a esto, yo puedo tomar el pulso y si quieren experimentarlo, tómense su propio pulso ahí para que observen esto que es muy bonito. Si alguien no sabe tomar el pulso, nos venimos por el pulgar y aquí debajito del pulgar hay un pequeño como huequito, una depresión, y allí se siente el pulso. Bien, entonces yo le voy a presentar esto. Uno tiene una cosa que se llama un biocampo. El biocampo no es otra cosa que la energía que estamos emitiendo. Partimos de que todo es energía y por supuesto nosotros somos energía. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Si alguien tiene algún problema se puede retirar. Bueno, lo cierto es que somos energía y entonces cuando yo le presento esto al biocampo y yo le tomo el pulso, él debería reconocer su propia nota, ¿sí? Es la nota que él vino a dar y esa nota Do en la tercera escala tiene que ver con su anclaje, polo a tierra es Do, la nota del primer centro, pero en la tercera escala y eso tiene una connotación que después veremos. Yo tomo el pulso y si yo paso este aparatico a través de sus centros de energía, los famosos chakras, no debería obtener una reacción distinta en el pulso. Por supuesto sigue pulsando, ¿sí? Pero si hay una reacción distinta, el pulso va así, de pronto hace esto, ¿sí? Y se sacude, como quien dice, ahí yo ya no la reconozco. Entonces, si yo paso esto por su cuerpo, aquí, por ejemplo, encuentro una reacción al pulso. Esto tiene que ver con el plexo solar, tiene que ver con el colon, tiene que ver con el hambre que hace a esta hora también, ¿sí? Entonces, yo ahí simplemente lo sensibilizo y cambio esa información, ya. Cuando yo estoy haciendo esto, lo que estoy haciendo es decirle a él,
oye, vuelve a vibrar en la nota que te corresponde, no te pierdas. Da la nota, ¿se acuerdan de ese programa? A mí me contaron, el de Pacheco, a mí no me tocó Pacheco, pero ese caiga en la nota, o de la nota, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Es eso precisamente, es volver a rescatar la nota que cada uno, insisto, vino a emitir. Cuando alguna vez tuvimos un jugador de Nacional muy famoso, no les voy a revelar el nombre, pues ahorita van a entender por qué no lo revelo. Este hombre tuvo una lesión en el tobillo, digamos que medianamente comprometedora. Le hicieron todos sus exámenes, la resonancia, todas esas cosas, fisioterapia, encuentran que ya se encuentra en perfectas condiciones, ahora sí puedes volver a jugar. Él empieza a jugar y a los 10 minutos tiene que salir porque no se aguanta el dolor, ¿sí? Entonces vuelven el proceso de fisioterapia, vuelven analgésicos, antiinflamatorios, todas esas cosas, y tal vez 2 meses después hacen el intento nuevamente, ahora sí ya sí puedes jugar, mira que todos tus exámenes están normales, él entra y otra vez 15 minutos después para afuera. Ahí fue cuando acudió a nuestra consulta y buscamos la frecuencia de él, la encontramos en la zona del tobillo, por supuesto, pero después dijimos, esto tiene que estar resonando, vibrando en otra parte del cuerpo, ¿sí? Y cuando hicimos ese movimiento de la resonancia, encontramos que estaba resonando en una zona específica del cerebro. Esa zona específica del cerebro es la representación del tobillo en el cerebro. Uno tiene un tobillo periférico, pero también tiene un tobillo aquí. A alguien le sacan o le amputan una pierna, y acuérdense del famoso síndrome del miembro fantasma, ¿no? Le amputan la pierna, pero le sigue doliendo el dedo gordo de la pierna amputada. ¿Por qué? Aquí hay una representación. Y lo único que hicimos fue llevar esa bendita frecuencia a la zona específica donde estaba, digámoslo así, ese archivo del disco duro. La sorpresa es que a los 8 días intenta jugar, solo que jugó con el Medellín, él era de Nacional, y le hizo gol al Medellín. Desde eso no lo volví a recibir en consulta. Gravísimo, pero además jugó todo el partido, no tuvo ningún inconveniente. ¿Qué es lo que había ahí? Un bloqueo, pero ya no un bloqueo en el tobillo físico como tal, sino en la representación del sistema nervioso central. Eso únicamente con el sonido. Si esto pasa con el sonido, imagínense lo que puede ocurrir cuando todos los millones de eritrocitos, de glóbulos rojos, con sus moléculas de silicio, entran en una vibración, en un patrón frecuencial determinado, ¿sí? Viene una cosa también muy importante. La música y el sonido tienen algunas características. El sonido tiene características como la altura, la intensidad y el timbre. No es lo mismo que yo les esté hablando en estos términos a quien les habla, por ejemplo, en estos términos, ¿sí? Alguna vez llegó a la... este sí me encanta. Oiga, son 15 bananos por 1000, son 15 bananos por 1000, lleve maduro el aguacate, maduro el aguacate. Y el pobre paciente ahí en la camilla tratando de relajarse. Y son 15 bananos por 1000, uno termina resonando con la corneta, además porque le aumentan toda la velocidad, el sonido posible, los decibeles posibles. Entonces eso lo estamos haciendo continuamente, y estas cornetas, fíjense, de alguna manera están interfiriendo con ese tono y con esa frecuencia que estamos captando. Llegó una vez a la consulta una pareja muy especial. Ellos entran al consultorio, doctor, se sientan, empezamos a hablar y el señor empieza a contar la historia. Doctor, la verdad yo no sé qué nos pasa. Yo amo a esta mujer es la razón de mi vida. Eso parecían Tola y Maruja hablando de ¿cómo se llama? De la Ananías, es que Ave María, ¿sí? Y el hombre seguía hablando, no, es que es mi razón de vivir, es que es mi motorcito de vida, es mi cosa hermosa, es que yo la amo, pero nos vemos y empezamos a discutir horrible, yo no sé qué nos está pasando, y él seguía diciendo, pero de verdad, doctor, es que créame, existe amor, si no, pues ya nos hubiéramos separado, pero yo la amo, esta mujer es mi vida, y seguía en la misma, y mientras tanto la señora callada. ¿Sí? ¿Qué estarán pensando ustedes? ¿Ustedes por qué van tan mal pensadas? No. Y en realidad sí es raro porque las mujeres hablan aproximadamente 3 veces más de lo que los hombres hablamos. Pero bueno, lo cierto es que yo le digo, bueno, ¿y tú qué piensas? Y ella me dice, sí, doctor, tiene toda la razón.
Yo saqué una conclusión inmediata. El tipo era un santo. Contra Julián. Ustedes se imaginan. Uno aguantarse esa frecuencita todo. Yo, mi amor, ¿cómo te fue? No, eso es como que el Chicho Serna esté al lado de uno todo el tiempo, ¿no? Eso me parece tenacísimo, dificilísimo. Lo cierto es que cuando ella empieza a hablar así, yo empiezo con el metrónomo a buscar la frecuencia de resonancia. ¡Ay, más bueno! No, y a la hora que saliera la consulta. Bueno, lo cierto es que cuando yo tomo ese patrón frecuencial, me doy cuenta que tiene, ojo, una nota, ojo a esto, fa, resonando en el cuarto centro de él. O sea, la nota de ella era una nota fa. Y cuando yo paso ese aparatico, no por el cuerpo de ella, sino por el cuerpo de él, cuando llegaba aquí al cuarto centro, el centro relacional, el centro del amor, el centro... Inmediatamente ese pulso de él se disparaba. ¿Yo qué concluí? ¿Ah? Trasplante de laringe, no. No, lo cierto fue que empezamos a trabajar con él, él tocaba algún instrumento, no me acuerdo, que le dije, vas a empezar a tocar esta nota, al menos 10 minutos todos los días, seguido en tu piano. No le cambié la voz a ella, pero le cambié la manera de recibirla a él, ¿sí? Entonces digamos que él amplió una cosa que se llama la banda pasante, que es la comunicación a través del cuerpo calloso de los dos hemisferios cerebrales. Esto es muy bonito porque es como si hasta aquí estuviera recibiendo las frecuencias en este rango, pero de pronto él amplía esa capacidad y ya no tiene problema en seguir escuchando esa frecuencia. Sigue siendo un santo de todas formas, pero bueno, sí, eso fue lo que lo enamoró. Por eso, una de las figuras más importantes en la música es esta, la del silencio. Alguna vez le preguntaron a Arthur Rubinstein, el pianista famoso, cómo a sus 80 y tantos años hacía para interpretar tan magistralmente el piano. Y él respondió, miren, yo acaricio las teclas igual que cualquier otro pianista, pero en las pausas, decía él, he ahí el meollo del asunto. Y eso significa que cuando hacemos silencio encontramos la pausa para poder empezar a proyectarnos de una manera distinta. Miren, cuando tenemos un tono muy vital, uno habla con elocuencia y habla además medio sacapecho porque, ¿cierto? Cuando en cambio ya nos vamos acercando a aquellas edades, empezamos a hacer esto. Y si ustedes se dan cuenta, yo aquí lo estoy pasando así como a manera de charlita, pero es este movimiento que hace en la lengua no es al azar. Aquí se empezó a desarticular todo ese sistema de emisión, fonación de ese sonido que él estaba captando. La voz humana no puede emitir un tono que el oído no escuche. Eso es muy bonito en medio de todo. La voz humana no puede emitir un tono que el oído no escuche. Con el tiempo vamos perdiendo audición a los sonidos extremos, a los sonidos demasiado graves, pero a los sonidos agudos también. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tratar de adaptarnos y entonces fíjense que uno casi que de una manera automática cuando no escucha, uno dice, esto, ¿qué? ¿Sí? Miren qué estamos haciendo, una antena para amplificar como el monitor del músico cuando se tiene que escuchar a sí mismo para no desafinarse. En otras palabras, en la medida en que envejecemos nos estamos desafinando, así de sencillo. Y por eso hay que seguir cantando, y hay que seguir cantando hasta que tengamos por ahí 117 años, ya ahí sí descansamos una semanita y listo. Pero es cierto, es muy importante, porque si hacemos esto, lo que nos estamos evitando es, fíjense, ¿qué? Me puede hablar un poquito más duro y además suele empezar este movimiento del temblor. Ese temblor ocurre porque aquí está el tallo cerebral, otra vez el cerebelo, movimientos finos que decíamos, pero además fíjense que cuando va perdiendo la capacidad auditiva también pierde el equilibrio y entonces tiene que ampliar su base de sustentación. Ya no camina recto, ¿sí?, sino que empieza a caminar, ¿cierto? Se tiene que apoyar. ¿Qué estamos haciendo? Perdiendo la música en nuestro interior. Facundo Cabral decía, no te mueras con la música en tu interior. Y me encanta repetir esa frase porque es verdad, no nos podemos morir con la música en el interior, porque la música es mar.
¿Sabían ustedes eso? La música es mar. La música es melodía, armonía y ritmo. Eso es la música. Encontrar que la música es mar es recordar por qué también el golpeteo de las olas en la playa nos genera tanto placer. Es exactamente el mismo golpeteo que da el líquido endolinfático en el oído interno y el que está haciendo que mantengamos el equilibrio, ¿sí? Por eso nos solemos equilibrar cuando nos vamos para la costa, ¿o no? Sí. La próxima charla, por cierto, por cortesía de la magia de las velas, va a ser allá en Luminier, perdón, va a ser allá en la costa. Bueno, lo cierto es que esa melodía, armonía y ritmo están activando diferentes zonas del cerebro, pero muy especialmente las zonas motora, auditiva y visual. Es decir, otra vez el lenguaje kinestésico, auditivo y visual. Es decir, que la música está permitiendo que siempre activemos esto. ¿Y qué tiene que ver esto de los tres lenguajes? Si alguien es muy visual y yo soy un vendedor de carros, yo me le acerco al otro con palabras convincentes de tal forma que involucre la visión. Véalo. ¿Sí? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo lo vio? ¿Sí? En cambio, si es muy kinestésico, yo le digo, venga, siéntese, vea el confort que tiene. Siente el confort que tiene. Ya acabo de decir, vea el confort que tiene, siente el confort que tiene. ¿Sí? Y entonces, cuando nos expresamos con alguien que identificamos que es más de un tipo de lenguaje que de otro, es más factible que resonemos según el patrón frecuencial que utilicemos en la comunicación con el otro. De eso habrá tiempo de hablar en alguna otra charla. Esto ocurre cuando simplemente escuchamos música, pero cuando interpretamos un instrumento, miren, prácticamente todas las áreas del cerebro se activan. Todas las áreas del cerebro se activan. Esto es muy especial porque eso significa ni más ni menos que un niño que active todas sus áreas cerebrales difícilmente va a caer en problemas de adicción, en comportamientos inadecuados, en cosas que lo alteren significativamente. Hace poco veía un niñito que me conmovió mucho, un niño con un cuadro de autismo severo, de 14 años, pero además un niño altísimo, era más alto que yo con decirles eso, ¿no? Altísimo, altísimo, pero este niño siempre ha estado metido allá adentro. Ustedes ven que el niño autista generalmente está haciendo movimientos en este sentido, hace esto, ¿sí? Más o menos, hace movimientos que ya le dicen a uno que tiene un componente de la música, ¿se acuerdan cuál era? Melodía, armonía y ritmo, exacto. Entonces a este niño todo el mundo le tiene miedo, porque cuando él quiere hacer una demostración de cariño, va a tratar de abrazar y lo que tira es el brazo, y entonces golpea, pero golpea no porque él quiera golpear, sino porque es absolutamente torpe en sus movimientos y no los logra controlar. Él entra a la consulta, doctor, qué pena con usted, él es muy necio, no se deja examinar, mire, intentemos. Yo le digo, vamos a intentar. Yo lo empiezo a mover, lo empiezo a hacerse mover así, entonces yo empiezo a jugar así, ¿sí? Yo, hola, ¿cómo estás? Y él me mira, y miren ya cómo la comunicación se da en otro plano, ¿sí? Y de pronto empieza a ponerse como un poquito más activo, entonces yo empiezo a hacer esto, pero a llevar un ritmo. E inmediatamente él, me gusta, y ya, y sigue, otra vez se pierde, pero alcanzó a decir ese, me gusta, me gusta. Toda la consulta estuvo acostado en la camillita. Me decía, yo esto no lo puedo creer, doctor, es que él nunca se acuesta en una camilla. Pero miren la importancia que tiene esto de resonar y vibrar en la misma frecuencia. Eso es muy lindo. ¿Me autorizan? Yo quiero contarles una historia muy especial, porque aquel que se mueve soy yo ya. Hace 27 años, Dios mío, yo apenas estaba saliendo de la facultad y uno sale, ¿se acuerdan? El síndrome que les dije la vez pasada, la doctoritis, ¿sí? El típico movimiento del doctor, ¿sí? Nena, la mamá de Lucho, no sé si algunos vieron a Lucho ahorita cuando entró aquí, fue por primera vez a mi consulta. Lucho tenía 3 meses tal vez en esa época,
con un síndrome que se llama el síndrome de Noonan. Lo habían hospitalizado muchísimo tiempo, casi que le dijeron llévatelo a morir a tu casa, no hay nada que hacer. Había sido constatado su diagnóstico en una universidad. Me emociona mucho que estén ustedes aquí presentes porque esos relatos de verdad que son los maestros. Uno sale con esa doctoritis y creyendo que se lo sabe todo, pero cuando llegan con un paciente como él, yo digo, pucha, ¿qué hago? Pero soy doctor, no puedo demostrar que no sé, ¿sí? Doctor, ¿y usted sí sabe qué es este síndrome? Y yo, pero obvio, ¿no? Obvio. Y en ese momento sonó el teléfono, por fortuna, y era mi secretaria contándome que alguien me había llevado unos exámenes. Yo salgo, permítame un momento, yo recibo unos exámenes. ¿Cuáles exámenes? Me fui a esculcar en un libro, qué pena, estoy confesándome aquí, a ver qué era el bendito síndrome. Yo llego, de modo que su niño tiene esto y esto y esto y esto. Y nena me mira y me dice, ay, usted sí sabe. Y yo, ¿ah? Pero jamás se me va a olvidar esto. Nena me miró a los ojos en un momento y yo no sé qué hizo, pero me capturó en su mirada y Nena y yo nos quedamos mirando y me dijo, usted sí puede hacer algo por mi hijo. Dios mío, me desarmó del todo por completo, porque dije, ¿cómo acabo yo con la esperanza de esta mujer? Eso era imposible. Y cómo ver ese niño ahí indefenso, que ya había estado con 50.000 antibióticos, lo que ustedes quieran. Lo cierto es que dijimos, sí, vamos a trabajar. Y empezamos a trabajar con el láser, con lo que yo conocía, los filtros, lo que fuera, pero de pronto me veo haciendo una cantidad de cosas que yo no tenía ni la menor idea de por qué estaba haciendo con ese láser, ¿sí? Y ahí entendí una frase, no sé si les dije esto la vez pasada, que decía un colega nuestro, el doctor Jorge Carvajal, es el momento de incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina. Y entendí que no estábamos solos. Pero Lucho pasó a ser mi maestro, porque me enseñó de la vida. La familia me enseñó de resiliencia, es una familia, Lucho no pudo haber nacido en otra familia, estoy completamente seguro de que no pudo haber nacido en otra familia y que él eligió a esta familia, porque Lucho, desmiéntanme si no es así, es el núcleo de esa familia y es el que los mantiene así cohesionados. Y no sabe leer, no sabe escribir, pero toca la organeta, va a misa y viene a tocarlo, pero ya yo no sé cómo. Y se sabe la misa enterita. Y lo más importante, ojo con eso, lo más importante, Lucho es hincha del Medellín. ¿Sí? Bueno. Bueno, no, pero aprendió a hablar. Se iba a morir Lucho antes de los 6 meses. Lucho hoy tiene 27 años, bueno. Eso sí. Fue lo primero que aprendió a decir en el estadio, árbitro hijo de puta, sí, pero Edith. Bueno, lo cierto es que es muy especial, porque esa historia, y gracias por permitirme contarla, porque es que en verdad ha sido mi maestro. Siempre lo pongo como ejemplo en mis conferencias, porque se me hizo desmontarme de ese techo en el que yo salí y me hizo aterrizar y darme cuenta, por fortuna muy tempranamente, antes de meter mucho las patas, y darnos cuenta de que somos simplemente instrumentos de esa fuerza superior. Ya no me da vergüenza hablar de eso. Lo cierto es que, ya les decía, interpretar un instrumento activa todas las áreas cerebrales prácticamente y eso cambia por completo la información. La música y el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que comunica los 2 hemisferios cerebrales. Yo traje esta guitarra, si me dejan yo toco alguna cosita de una canción, pero es porque quiero que ustedes se den cuenta de algo. Miren, hay notas mayores y hay notas menores en la escala musical. Normalmente las notas menores son un poquito más tristes, un poquito más lúgubres. Yo puse el esfuerzo, ella la desgana, yo el hondo silencio, ella la palabra, yo senda y camino, y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua
y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y rama para que la cuenta del amor sumara. Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña, yo pura resina y ella pura llama. ¿Sí o no? Que es como para cortarse las venas. Y después eso sigue. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada. Claro, viene lo que tenía que seguir. Me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Una nota menor, pero comparen esa nota menor con esto. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. ¿Me ayudas? Y así te vas a quedar. No. A ver, ¿cómo sigue? Con dinero. Y no me digan que cuando uno va ahí ya no dicen, tráigame el otro para esta mesa, ¿sí o no? Miren la diferencia que hay entonces entre tonos mayores y tonos menores. La música ya nos lleva a sentir emociones completamente distintas de acuerdo a la nota que se esté entonando en un instrumento como estos. De nosotros depende qué nota estemos emitiendo, pero frecuentemente es muy curioso, cuando estamos deprimidos queremos oír la música del despechado, yo no sé, eso es como échele sal a esa herida, pues, que mejor dicho, ¿sí o no? Bueno, resulta que cuando se sincronizan los corazones, cuando yo vibro en la misma frecuencia que tú, cuando estamos enamorados, cuando Carlos Mario le dice a Cristina, Cristina, yo sin usted de verdad no puedo vivir, es que usted y yo somos el uno para el otro, y ese corazón mío, véalo como resuena, yo no solamente le entiendo que se enamora de mí, sino que la apoyo, ¿sí? Estamos vibrando en el mismo patrón frecuencial, estamos liberando una cosa que se llama la dopamina, pero asimismo, miren lo que pasa con la música y el sexo. Yo no sé por qué, pero ahí mismo todo el mundo se pone, pongamos atención, ¿qué pasa aquí? Los mismos centros que se estimulan a nivel del sistema nervioso central con el placer en el contacto sexual son exactamente los mismos que estimulan la música cuando realmente tiene esas tres características: melodía, armonía y ritmo. De ahí que sea bien distinto que en un momento como esos nos acompañe un cierto tipo de música u otro muy distinto. Hay músicas para cada ocasión, pero sin embargo, esto tienen en común, es la misma área del cerebro o una de las tantas áreas del cerebro la que se compromete, la música y el control del sueño y el dolor. Hoy estábamos precisamente en una reunión viendo algunos instrumentos que están desarrollando un grupo de ingenieros allí y cómo algunas notas musicales mezcladas de manera armónica, y eso en música se llama un acorde,
la mezcla de al menos 3 notas musicales que suenan agradablemente al oído. Esas notas musicales, cuando se repiten de una manera automática y durante algún tiempo determinado, empiezan a inducir ciclos del sueño. Es decir, que si apenas estimuláramos con esos patrones frecuenciales durante unos minutos, nos evitaríamos los lorazepanes, los solpidem y hasta la valeriana, ¿sí? Y lo propio ocurre con el dolor. Cuando hay una música que estimula esas zonas en el cerebro, se liberan endorfinas. Las endorfinas son sustancias del placer. Las sustancias del placer no se mezclan con las sustancias del dolor. A mayor cantidad de endorfinas, menor cantidad de sustancias del dolor, y por lo tanto también la música implica eso. Pero de nuevo volvemos a esto: saber cultivar el silencio en el momento oportuno, saber comprender que también cuando hay demasiado ruido, entonces ese corazón se expresa, porque está escuchando demasiado ruido y se sube la presión arterial. Por eso, una música adecuada. Se han hecho experiencias muy interesantes, sobre todo con Mozart y con Chopin, que logran disminuir significativamente las cifras tensionales, e incluso con muchos pacientes y ahí sí digo hemos porque ya he hecho la experiencia, hemos logrado que por lo menos reduzcan significativamente el número de dosis que utilizan o de medicamentos que utilizan. Y ya eso es muy significativo. Pero el problema no es simplemente controlar la presión arterial, sino que eso trae una especie de efecto dominó, donde se empiezan a mejorar las relaciones interpersonales, donde mi genio empieza a cambiar, donde empiezo a mejorar los circuitos del sueño, donde empiezo a relacionarme de manera mucho más adecuada, y entonces me doy cuenta de nuevo que puedo volver a recuperar el movimiento. Cuando les puse el ejemplo del señor del Parkinson, estamos recordando esto: la música es movimiento, y si no, todo aquel, ¿sí? Inmediatamente uno como que, epa, ya empezó esto, ¿sí o no? Hay algo que lo mueve así, esa negrita que va caminando, sí, claro, eso es una maravilla, eso está haciendo. Y lo propio ocurre esto, miren, a mí me ocurrió una cosa muy especial. Cuando estaba haciendo mi año de internado, yo estaba, pues, me mandaron al mental, pues a hacer mi rotación, no. Y en el mental ocurrió una cosa muy simpática, digo yo, hoy en día. Estábamos rotando con uno de los doctores, además era el más serio de todos, y cuando llegamos allá, él estaba sentado en su silla, estábamos 7 estudiantes que llegamos ahí, y de pronto él dice, bueno, esta es una introducción a la rotación aquí en el hospital, y yo estaba un poquito estrecho donde estaba, me moví para el otro lado, y cuando me moví, empujé la taza de café que le cayó en los pantalones a este doctor. Cuando yo lo miré a los ojos, supe que era la mirada de un psiquiatra. Porque él me dijo, se quedó mirándome y me dice, tranquilo. Yo ya sabía que algo venía. Después de esa introducción dice, ustedes 6 se van para aquel pabellón, doctor Posada, usted se va para el pabellón de lo que ellos llamaban allá las menos adaptadas. Resulta que allá había una mujer muy violenta, grandota, yo creo que medía más que yo, por lo menos grandota, sí. Yo la veía como de 2,5 metros, además medio goriluda ella, ¿no? Eso es una, ¿cómo dijiste? Eso, también. Lo cierto es que yo sabía que esta mujer era admiradora número 1 de Julio Iglesias. Y esta mujer, cuando yo entré al pabellón, se viene y me aprieta, ¡allá! ¡Julio! Claro, me confundió con este parecido Julio. Yo, pues, lo entendí muy fácilmente, ¿no? Pero yo tenía cierta capacidad de imitar. Ella me abraza y me agarra así, mientras tanto los que les ponían cuidado estaban afuera. O sea, yo estaba metido allá literalmente solo con esta mujer aprisionando. ¡Julio! Yo me acordé de eso y rescaté mi capacidad de imitación y dije, abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para... y ella empieza, Julio, y salga corriendo inmediatamente. Pero esta historia se las cuento es porque
La música evoca situaciones especiales y si uno aprovecha esto y lo pone a favor, miren lo que hizo Chopra. Chopra se llevó un grupo de pacientes con problemas de osteoporosis severa. La mitad del grupo recibe el tratamiento convencional, la otra mitad el mismo tratamiento, pero se los lleva para un sitio donde solamente van a escuchar la música de 30 años atrás, incluso la decora como 30 años atrás, la vestimenta de 30 años atrás, y el solo hecho de evocar en su memoria, hipocampo, amígdala en el cerebro, esa información hace que ese segundo grupo se mejore en 68% más que el grupo control. Es decir, el solo hecho de escuchar esa música de antaño, donde hace 30 años ellos estaban sin ningún tipo de osteoporosis ni nada de esas cosas, cambia por completo la fisiología. Miren la importancia que eso tiene. Pero de nuevo, entrar en esa actitud de silencio para poder escuchar. Esto yo quiero que ustedes le pongan la voz a estas imágenes. Imagínense, esto es como la suegra cuando llegó y uno estaba con la novia dándole el primer beso en la sala de la casa. ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Es más o menos, ¿este es el león o no? ¿No lo oyen? ¿Ustedes lo oyen o no? Yo la sigo oyendo. Pero en cambio miren qué dice este león. Si yo le pusiera voz diría algo así como, estuvo sabroso, vamos, ¿cierto? Pero si yo le pongo voz a este, oye, pon atención, hijo mío. Esto es lo que verás en el reino. ¿Han oído la voz del Rey León? Miren este. Ese es como el negrito, ¿se acuerdan de Blanco y Negro? ¿De qué hablas, Willis? Más o menos, ¿cierto? Es más o menos eso. Y este que pone atención. Este ni siquiera habla, este dice, ¿sí? Y miren, este sí es rockero. No. Esto es para entender entonces también cómo cada una de esas imágenes nos está evocando un sonido también o no. En su interior ustedes no le pusieron voz a esos animalitos. Y claro, y cuando evocamos ese sonido, es el mismo sonido que uno escucha. Acuérdense, el primer rugido. Uno llega de la casa fundido de trabajar y llega a las 8 un poquito retrasado, el tráfico estaba terrible. ¿Dónde estabas? Y no tiene que gritar como el león. Mucho tráfico. Seguro. Pues no se queje. Bobo tan bobo que parece bobo. ¿Sí o no? ¿O no? Pero en cambio miren otra cosa. Cuando en cambio ocurre otra cosa que es muy, muy especial. Ustedes llegan a las 3 de la mañana. Es que ya se complicó, miren, ya, otro milagro, vea, otro santo. Lo cierto es que ustedes llegan a las 3 de la mañana y entonces medio pasaditos de copas. Y ella sale como ustedes quieren que salga. Ay, tan lindo, mi amor, venga, tómese ese caldito tan hermoso que se ve así. Cierto que eso ocurre siempre en las películas. En las películas, no lo repitan porque eso no funciona, no en la vida real. Pero inmediatamente uno ve un gesto o escucha un sonido, inmediatamente la fisiología corporal cambia por completo. ¿Dónde estaba? Son las 3 de la mañana. Esas son preguntas suicidas. Porque si uno contesta, no, trabajando, le cayó trabajito, ¿sí? O si contestó así, no, yo estaba celebrando el ascenso. Sí, a usted no lo ascendieron fue hace un año. Pero eso hay que celebrarlo todos los días. No, entonces empieza a cambiar todo e insisto, la fisiología cambia y ese pulso cambia, todo es pulsante.
todo es pulsante, siempre estamos hablando, si hablamos de energía tenemos que hablar de frecuencias, y esa frecuencia entonces nos cambia el ritmo respiratorio, hace que, por ejemplo, cosas como estas, los alimentos, las imágenes mentales, todo esto, cambie nuestro pulso y nos cambie por completo el comportamiento frente a lo que está allí. Cuando el corazón late con fuerza, despierta la música interior, y entonces hace que recuperemos la pasión, que no es otra cosa que esa dopamina de la que hablábamos ahora, y recuperamos el entusiasmo. Entusiasmo viene de la palabra enteosasmo, que significa esto, Dios está en mí. Por lo tanto, miren, cosas tan elementales como estas que se pueden despertar con la música, con esa sonrisa, con ese canto que la mamá le da al niño cuando está aquí en sus brazos alimentándolo. Dicen que los 2 primeros años son toda una vida y eso es absolutamente cierto, porque aquí está la dopamina y la serotonina que ese niño va a liberar el resto de su vida. Ojo con eso, porque es muy importante. Hasta mejor el autoconcepto, ¿sí? Bien. Entonces, finalmente, les cuento esta última historia. Ven ustedes este señor. Este señor me autorizaba a mostrar esto en mis seminarios. Es un paciente real, falleció hace más o menos 6 meses. Pero esta foto es, ya ustedes deducen ahí más o menos 2 años atrás. Mucho tiempo atrás. Alguien alguna vez llamó a mi consultorio, mi secretaria me llama por la interconexión, doctor, es que no sé qué hacer, hay un señor muy raro diciendo que si usted atiende locas. Yo atiendo locas. Vea, por si acaso, dele la última cita, que no haya nadie en la sala de espera, pues, porque yo no sabía quién se me iba a aparecer, no tenía ni idea. Cualquier cosa, les juro, yo me esperé, menos que me apareciera este hombre, por Dios. Osvaldo se llamaba. Este hombre se apareció así en mi consulta. Esto es un gallo vivo, ¿sí? Esto es un gallo vivo. Y les juro, desde que entró, yo no pude parar de reír hasta que se fue. Este hombre me contó chistes todo el tiempo y paraba y empezaba y otro y otro y otro y otro. Seguramente algunos lo vieron por ahí en la Feria de las Flores, acostumbrado a ir a la Feria de las Flores. Él vivía en Nueva York, pero se venía para Medellín en la Feria de las Flores. Y una vez estando en esa Feria de las Flores, bueno, le tocó entrar al Éxito y entonces el vigilante le dijo, señor, usted no puede entrar así, entonces llámeme a mi marido que es el gerente del Éxito. Y el tipo se murió de la risa, no, siga pues. Ya. Después, en un vuelo, este tipo no era cualquier loco, este tipo tenía 2 carreras encima, era supremamente inteligente y de pronto una vez en un avión, él entra común y corriente, pero se entra al baño, se cambia y sale así vestido. Entonces la azafata, señor, usted no puede estar aquí así. Ah, bueno, entonces déjeme aquí, pero ya en el aire, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo se moría de la risa. Y esa fue la actitud siempre. Pero obviamente la intriga mía fue mucho más allá. Hombre, ¿por qué esto? No, miren el trastorno tan especial que tenía. Su única pariente era su hermana. Y su hermana desarrolló un cáncer de seno. Y a partir de eso él dijo, yo no voy a dejar morir a mi hermana triste. Y se empezó a vestir así y a contarle chistes y su hermana se jugaba de la risa de verlo así y empieza, él dice, yo tengo que acompañar a mi hermana hasta su último día haciéndola reír. Y empezó a contarle chistes y a vestirse así y en las calles de Nueva York este hombre andaba así, ya la policía lo conocía y todas esas cosas. Pues para resumirles la historia, 10 años después esa hermana sigue viva, él falleció como les digo hace 6 meses. Tal vez de las últimas veces que yo lo vi fue hace como 1 año, donde me impactó muchísimo porque viene un señor vestido, elegante, con una mirada triste, taciturna. Yo, ¿qué te pasó, Osvaldo, por Dios? Y dice, ay, doctor, me quitaron la alegría. Una psiquiatra en Nueva York le dijo, usted no puede estar así en las calles de Nueva York. Usted se interna o lo interno a la fuerza. Pues total, lo internó a la fuerza, lo empezó a medicar, empezó a irse para atrás y para atrás. Uno dice, ¿quién era el loco? ¿Quién era el loco realmente, no? Porque es que cuando uno mira esos contextos dice, no puede ser. Cuando volvió a la consulta le dije, no, Osvaldo, te tienes que volver a vestir como te vestías. Esa es tu alegría y eso es lo que le estás contando. Sí, doctor, seguro, yo me puedo volver, en serio, ¿a usted le gustaba como yo? Pues claro, me encanta. ¿Cómo le iba a decir otra cosa, no? Pero miren las lecciones que nos da la vida. La música nos pasa
del caos al orden total. Esa es la segunda ley de la termodinámica que se llama la negentropía. Y esto para terminar, podemos elegir siempre la cara que pongamos. No tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la cara que pongamos, ¿sí? Y esto que parece muy difícil, es posible, posiblemente no sea fácil. Así que la invitación es a que volvamos a rescatar la música en el interior. Muchas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación?